El Parque Nacional Nihué-Calel se encuentra en el centro-sur de la provincia de La Pampa. Protege la sierra homónima, rodeada de salitrales y vegetación típica de la ecorregión del monte, aunque en sus valles hay vertientes que la convierten en un oasis para la fauna y la flora. En nuestra visita durante el mes de octubre recorrimos el sendero Namuncurá, que atraviesa un pequeño bosque de caldén, sombra de toro y jarillas, aunque en recuperación desde el incendio del verano de 2017. Este sendero mide unos 300 metros y finaliza en la sierra. Hay buena diversidad de especies, principalmente aves, como este macho de loica. En el arroyo que corre paralelo al sendero, las aves descienden a beber, como este misto. En los arbustos cercanos hay gran actividad en las primeras horas de la mañana. Es común el piquito de oro chico, el colorido naranjero, la melodiosa calandria grande y las palomas, en este caso un curioso e inocente volantón de torcaza que nos observaba desconcertado y algo temeroso. En viejos árboles muertos por las llamas, una bandada de calancate cara azul descansa bajo los rayos de un todavía tibio sol. Entre los pajaritos son infaltables los chingolos. Entre la hojarasca y las rocas es frecuente encontrarse con pequeñas lagartijas del género Liolaemus. Sobre las ramas desnudas de los árboles quemados no es raro encontrar a los machos de viudita trinadora, exhibiéndose para atraer hembras y marcar su territorio, realizando vuelos verticales cortos, que son llamativos por las plumas blancas del extremo del ala. Uno común es la bandurrita chaqueña, en cambio, uno poco frecuente en el lugar es el arañero cara negra. Muchos insectos hay en las zonas con vegetación, abundan las avispas y las hormigas cortadoras, que lejos son los más abundantes de los insectos. Si uno continúa el sendero se llega a la base del Cerro Sociedad Científica Argentina, el más alto de la sierra, con casi 600 metros sobre el nivel del mar. Se puede llegar a su cima siguiendo un camino entre las rocas marcado con estacas numeradas. Hice un video hace unos meses sobre ese recorrido. Entre las rocas anaranjadas de la sierra la diversidad es menor, pero vale la pena ascender y ver plantas y animales adaptados a esos ambientes, y ver en vuelo ascendente durante las horas de la mañana a aves carroñeras y rapaces como los jotes cabeza colorada y cabeza negra. Es común que sobrevuelen y observen con curiosidad a la gente que va por el cerro. Pájaros frecuentes en las rocas y arbustos son acachirla pálida, yales, chingolos, piquito de oro y gaucho serrano.
Otras aves que se pueden ver sobrevolando los cerros son rapaces como el águila mora y aguilucho ñanco, ambas especies cercanamente emparentadas. Este juvenil pasaba volando a baja altura sobre nosotros y a la vez nos observaba durante largo tiempo, con una mirada penetrante. En la misma cima, la vida animal prospera a pesar de la rudeza de las condiciones. Tuvimos la oportunidad de ver hormigas voladoras en pleno vuelo nupcial. Cientos se apareaban sobre las rocas y en vuelo. Varias eran presas de las aves como la golondrina negra, que las capturaban en el aire. En otro momento visitamos el Valle de los Angelitos, donde hay un ambiente de arbustos y pastos xerófilos. Se pueden ver a la distancia sobre los cerros a las tropillas de guanacos. Más adelante nos topamos con algunos que estaban a la orilla del camino, comiendo las hojas de algunos arbustos sin molestarse demasiado por nuestra presencia, al menos desde el auto donde los filmábamos. Se podían ver grupos donde había mayoritariamente hembras con sus crías que se llaman chulengos y algún juvenil. Desde cierta distancia, un relincho, que es como se llama el macho que protege la tropilla, nos observaba con atención para ver si éramos una amenaza y así advertir al resto de los guanacos de un peligro y huir del lugar. Muy cerca de los guanacos, una mara ramoneaba la vegetación sin preocuparse de nuestro vehículo en absoluto. Estuvo un buen rato allí hasta que se fue caminando y se perdió dentro del matorral. Este roedor está emparentado con los cuises y cobayos, es un poco más grande que una liebre y cumple un rol ecológico similar. En el camino nos topamos con algunas pocas aves típicas de los arbustales, como el yal carbonero, una mariposa blanca llamada lechera argentina, libando el néctar de una flor, y por último una pareja de calandria mora. El camino anterior lleva luego a otro sitio llamado Valle de las Pinturas, por haber en un reparo entre las rocas pinturas rupestres. Es un valle angosto por donde corre un arroyo temporario, proliferando un poco más la vegetación y la fauna, además de ser un lugar a reparo de los vientos. En el agua proliferaban en gran cantidad los renacuajos.
Los había de diferentes tamaños, evidenciando distintas etapas del desarrollo. El agua es fuente de vida y muchos animales la buscaban como estas avispas. Cerca del agua, los picos de plata posaban sobre las ramas para poder observar a los insectos, que son sus presas. Entre los arbustos, una hembra de yal negro buscaba insectos. Había capturado varias orugas. Luego descendió y entre unas ramas llegó a su nido, donde sus hambrientos pichones la esperaban. La zona de acampe tiene su fauna característica. A pesar de ser un lugar de tránsito y permanencia de los visitantes, varias especies oportunistas viven allí o la visitan. El cacholote castaño suele merodear el lugar en busca de alimento, que pueden ser insectos o restos de comida como carne y grasa. Su vocalización es intensa y característica. Nidifica sobre los caldenes del acampe, aunque es bastante arisco y no se muestra tan fácilmente. En los árboles circundantes no es raro ver la paloma manchada, especie en expansión reciente. Sin dudas, uno de los pájaros que más llaman la atención es el gallito copetón. Se lo puede ver en el suelo escarbando en busca de insectos y gusanos. Es un poco desconfiado, pero en los últimos tiempos se ve cerca de las instalaciones en números crecientes. Es el ave que está en el emblema del Parque Nacional. Prefiere caminar a volar. Su vuelo es corto, generalmente para posar sobre los árboles. Un oportunista frecuente es el tordo renegrido, que se acerca a escasa distancia para buscar migajas o esperar que alguien le dé comida. Los caranchos son aves que buscan desperdicios o carroña, aunque a veces cazan. Este bajó para caminar en busca de alguna sobra, aunque era acosado por algunas calandrias que trataban de picar su cola. Mientras tanto, la rapaz las ignoraba por completo. Todas las aves eran confiadas, las pude filmar a corta distancia. Una especie que a menudo visita la zona de acampe es el zorro gris. En esta ocasión andaba seguido una hembra que seguramente amamantaba a sus crías. Bastante confiada y mansa, caminaba cerca de las mesas y los fogones, quizás en busca de un resto de comida o esperando a que alguien le dé un poco de carne o grasa. Su comportamiento no era muy diferente al de un perro vagabundo tratando de buscar su sustento entre los humanos. Cabe aclarar que las autoridades del parque prohíben alimentar a la fauna silvestre. En los límites de este sector del parque, debajo de un caldén y entre las hierbas y arbustos, encontramos a un macho y a una hembra de atajacaminos tijera descansando en el suelo.
Su plumaje críptico los hace pasar casi desapercibidos. Solo una mirada atenta o afortunada los puede encontrar. A pesar que los observábamos a corta distancia, permanecían inmóviles. Solo salían volando si uno se acercaba demasiado, para posar luego unos pocos metros más allá. Entre los animales diminutos, sin duda las hormigas eran por lejos las más abundantes. Hay innumerables agujeros en la tierra donde estos insectos construyen sus colonias. Existen varias especies que recogen hojas, cazan insectos o recolectan migajas. Todo es aprovechado por ellas. Cerca de la casa de los guardaparques el ambiente cambia y ya hay menos árboles, el espacio es más abierto. Pudimos ver algunos guanacos a la distancia y algunas mariposas. Ya caía el sol y lentamente volvimos a la zona de acampe. Frente al centro de visitantes, una pareja de teros anidaba en el suelo, cerca del estacionamiento de autos. En los árboles colindantes, algunos calancate cara azul se acicalaban las plumas y se preparaban para pasar la noche antes de la puesta del sol. En tanto que los gallitos copetones subían a las ramas y comenzaban a vocalizar. El sol se iba ocultando y el cielo entregaba tonos rojizos. En esos momentos, algunas calandrias subían a las mesas para buscar una última comida antes de dormir, mientras que la zorra daba un nuevo recorrido para tener otra oportunidad de encontrar alimento. Durante el crepúsculo, las vizcachas salían de sus madrigueras, en tanto que la luna llena iba asomándose desde el este. Llega la hora de ir preparando la cena en los fogones. Y también la hora de la cena de las vizcachas, que salen en grupos a pastar en la oscuridad. Son roedores grandes acostumbrados a la presencia de personas, pero de todos modos, ante una intromisión que las moleste, todas corren hacia la seguridad de sus madrigueras, para volver a salir unos minutos después. Amanece y llega un nuevo día. Luego de un desayuno y una recorrida corta, es hora de partir después de haber estado en contacto pleno con la naturaleza. A último momento, en la entrada del parque, una cachirla goteada con una oruga en el pico se dejó observar un largo tiempo, siendo una perfecta despedida del Lihuecalel, un lugar espectacular que seguramente volveremos a visitar.